Es tiempo de aprender principios eternos de la palabra de Dios. En Tiempo con Dios, el pastor Óscar Mauricio Caicedo. Por la gracia de Dios, una vez más nos reunimos en este nuevo día para estudiar su bendita y su santa palabra. Oremos antes de iniciar el estudio de la palabra de Dios en este día, para que su Santo Espíritu nos guíe y nos lleve a toda verdad. Amado Dios, te doy gracias, te bendigo y te alabo por darnos un nuevo día más de vida. Te doy gracias por todas las personas que escuchan este programa. Te ruego, mi buen Señor, que les des tu paz, tu consuelo, tu gozo y tu sabiduría, que abran los ojos de su entendimiento para que puedan comprender tu palabra y atesorar el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo en sus corazones, para que tu paz y tu dulce amor inunden sus vidas cada día y puedan entender y comprender el amor de Dios que nos fue dado en su Hijo Jesucristo. Te pido estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Continuamos con el estudio expositivo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Estamos estudiando el capítulo 3. Ya hemos estudiado los versículos 1 al 23 de este capítulo. Hoy estudiaremos los versículos 24 al 27. Leamos pues la palabra de Dios, en la cual vamos a meditar en este día. Dice así la palabra de Dios: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. En este pasaje, Pablo continúa argumentando ante los creyentes de Galacia el por qué razón solo la justificación o la salvación se obtiene únicamente por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley o por la combinación de creer en Cristo y obedecer la ley. El verso 24 nos dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. El ayo, en la antigüedad, era un tutor y guardián, generalmente un esclavo de confianza en los hogares de los griegos y los romanos adinerados. Este esclavo era encargado de custodiar, de guiar y disciplinar severamente a los hijos del amo, haciéndoles entender sus faltas y la necesidad de obrar correctamente. El ayo era algo así como un guardián, cuidando de ellos, disciplinándoles, siendo responsable por su bien moral y físico, de tal manera que el custodiado, es decir, el joven que era puesto bajo ese ayo o bajo ese guardián, debido a la vigilancia y a la disciplina estricta ejercida por ese ayo, llegaba a entender sus faltas y anhelaba ser librado de ellas. Amable oyente, de manera similar, la ley cumple con la función de ayo, es decir, de guía, de pedagogo, al mostrarnos el pecado, al hacernos entender nuestra pecaminosidad, llevándonos a desear ser librados de nuestras faltas. Pero esto solo puede suceder viniendo a Cristo. La ley nos fue dada por Dios con el propósito de llevarnos a Cristo. Por eso Pablo dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo.
Es decir, que la ley ha sido ese guardián que nos redarguye, ese guardián que nos acusa, que nos condena, que nos muestra el pecado, a fin de que entendamos que somos pecadores, que no podemos cumplir sus demandas y que por lo tanto necesitamos urgentemente de un Salvador para ser justificados y librados de nuestras transgresiones. Y es por eso que Pablo dice en este versículo 24 de Gálatas 3, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. En otras palabras, la ley nos lleva a Cristo para que seamos librados de su condenación, porque la ley no nos puede librar de la condenación. Pues para que la ley nos librara de la condenación, tendríamos que cumplirla perfectamente sin quebrantarla en ningún punto durante toda nuestra existencia, desde que nacemos hasta que morimos. Pero nadie puede en este mundo cumplir con esas demandas de la santa y perfecta ley de Dios. En Hechos, capítulo 13, versículos 38 al 39, dice lo siguiente: Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, es decir, por medio de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Esto concuerda perfectamente con el versículo 24 de Gálatas 3 que estamos estudiando. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Y aquí nos dice que nosotros debemos saber, hermanos, que por medio de Cristo se nos anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudimos ser justificados, en Él, o sea, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Tenemos que creer en Jesucristo. Es la fe en el sacrificio de Cristo lo que nos libra de la condenación de la ley, lo que nos da libertad delante de Dios, lo que nos da salvación. Es a través de la fe en Cristo, lo que nos hace hijos de Dios. En Romanos, capítulo 7, versículos 22 al 25, también encontramos un pasaje muy interesante y muy importante acerca de esta verdad. Dice así: Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje es que en el hombre interior, es decir, en aquella nueva naturaleza que hemos recibido cuando creemos, nos deleitamos en la ley de Dios. Todo creyente se deleita en la ley de Dios porque la ley de Dios es perfecta. Dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está reconociendo aquí que nuestro cuerpo desobedece a la ley del Espíritu y que nuestro cuerpo se inclina y nos lleva cautivo al pecado, a obedecer
lo que es contrario a la perfecta ley de Dios. Dice, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de su mente es el conocimiento de Dios, que quiere hacer la voluntad, pero el cuerpo, la carne se revela y lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. El pecado nuestro está en nuestro cuerpo. Y por eso Pablo, entendiendo esta situación, dice, miserable de mí. Al entender que es un pecador que no puede obedecer lo que Dios demanda, dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Cuál es el cuerpo de muerte? Pues ese cuerpo que está viciado con el pecado, ese cuerpo que aún no ha sido redimido y que va en contra de la perfecta voluntad de Dios. Ese es el cuerpo de muerte, y por eso Pablo anhela ser librado de ese cuerpo de muerte. Por eso la ley nos lleva a anhelar ser librados del pecado. Nos lleva a anhelar venir a Cristo, que es el único que nos puede librar de este cuerpo de muerte. Solo Cristo, amables oyentes, puede darnos una nueva vida, puede darnos un nuevo corazón y librarnos de la esclavitud del pecado, para vivir el tiempo que nos resta, no haciendo la voluntad de la carne, sino la voluntad de Dios. Es por eso, amables oyentes, que nosotros debemos venir a Cristo. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si no estamos en Cristo, el pecado nos gobierna. Si no estamos en Cristo, estamos bajo condenación. Estamos bajo el dominio del príncipe de la potestad del aire. Por eso, solo Cristo y nada más que Cristo nos puede librar de esa condición pecaminosa en la que todo ser humano vive en este mundo. Ven a Él y confía en Él, porque solo Él te puede librar de esa esclavitud de pecado en la que estás viviendo. También en Romanos 10, versículo 4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Este texto nos dice que el fin de la ley es Cristo. Esto no quiere decir que porque vino Cristo, entonces la ley ya no sirve para nada. No, amables oyentes. Lo que quiere decir este texto es que el fin o el propósito de la ley es llevarnos a Cristo. La ley no es abrogada por Cristo. La ley cumple un propósito maravilloso, que es llevarnos a Cristo, tal como lo estamos estudiando. La ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Y cuando hablamos de la ley, nos estamos refiriendo específicamente o básicamente a los 10 mandamientos de la ley moral de Dios. Cuando examinamos nuestra vida a la luz de los 10 mandamientos de la ley moral de Dios, nos damos cuenta de lo pecadores que somos y que ninguno podrá justificarse delante de Dios observando los 10 mandamientos, porque ninguno, absolutamente ninguno, puede obedecerlos tal como Dios demanda que los obedezcamos. En Hebreos, capítulo 10, verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios? Con una sola ofrenda. Está refiriéndose a la ofrenda del cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros en la cruz del Calvario. Una sola ofrenda. Una sola vez Cristo se ofreció por nuestros pecados. El texto dice, con una sola ofrenda, Dios nos hizo perfectos para siempre a los santificados, es decir, a los llamados a confiar en el nombre de Cristo Jesús
para su justificación. El sacrificio de Cristo fue único, suficiente y perfecto para santificarnos y justificarnos o hacernos perfectos delante de Dios. No hay otra manera de ser hechos justos o de ser hechos perfectos delante de Dios, sino solo a través de la fe en el perfecto, único y suficiente sacrificio de Cristo en la cruz. Por eso, amable oyente, hoy le invito una vez más a seguir confiando o a confiar desde hoy en Cristo Jesús y en su sacrificio perfecto efectuado una sola vez y para siempre como suficiente y único medio y remedio para nuestra salvación y el perdón de nuestros pecados. Esto es maravilloso, amables oyentes. Lo que ustedes escuchan del Evangelio, nadie más lo puede ofrecer, ninguna religión del mundo. Todas las religiones del mundo creen y enseñan que la salvación es por hacer o dejar de hacer algo. Pero el cristianismo es la única religión que nos enseña que la salvación no es por obras, que no es por méritos, que no es por dejar o hacer algo, sino por la fe en aquel que hizo la obra perfecta en lugar de nosotros delante de Dios y nos justificó. Y Pablo continúa diciendo en Gálatas 3, versículos 26 y 27 lo siguiente: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Estos dos versículos nos enseñan que cuando llega el tiempo de entender y creer el propósito de la venida de Cristo a este mundo, somos librados del juicio eterno y de la condenación. Ya no estamos entonces bajo ayo, por consiguiente, ya no estamos bajo el ayo de la ley, porque Cristo nos libró de la maldición de la ley. Noten lo que dice el texto: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando creemos en Cristo, somos revestidos de Él y ya no estamos bajo la maldición de la ley. ¿Por qué razón? Porque todos los que por la gracia de Dios creemos en lo que Cristo hizo o en lo que Cristo vino a hacer a este mundo, venimos a ser hijos de Dios, según dice el texto. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Amables oyentes, no todos los hombres o todas las personas o todos los humanos son hijos de Dios. Hay una tendencia a creer que todos los hombres son hijos de Dios, pero eso no es verdad. La Biblia nos enseña que todos los hombres son creación de Dios, pero no todos los hombres son hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos que por la fe en Jesucristo se arrepienten de sus pecados y confían en Él como su único y suficiente Salvador. No podemos ser hijos de Dios sin creer en Cristo, porque Cristo para eso vino al mundo, para justificarnos de nuestros pecados y adoptarnos en la familia de Dios. Todos los hombres son creación de Dios, pero no todos los hombres son hijos de Dios, y esto es una verdad que enseña las Escrituras. Dice el verso 26, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. No dice que llegamos a ser hijos de Dios por hacer o dejar de hacer cosas, o por pertenecer a la familia de X o Y persona, o por asistir a X o Y iglesia. Solo llegamos a ser hijos de Dios por la fe en el único, suficiente y perfecto sacrificio
de Cristo en la cruz en favor de nuestros pecados, que nos justifica y nos adopta como hijos delante de Dios. Por eso termina el verso 27 diciendo: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todo aquel que confía en Cristo, que lo reconoce como su Señor y Salvador, que reconoce que es un miserable pecador y que no puede justificarse a sí mismo, la palabra de Dios dice que es revestido de la perfecta justicia de Cristo Jesús. Y por consiguiente, cuando creemos en Cristo, somos bautizados con su Santo Espíritu. Somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de Dios. Y cuando eso sucede, entonces damos testimonio público de nuestra fe en Cristo a través del bautismo. ¿Por qué? Porque hemos entendido que ahora somos parte de Él, que somos propiedad suya, que hemos sido revestidos de su gracia y de su justicia, y por tal razón damos testimonio público de esa fe que está en nuestro corazón y en nuestra mente a través del bautismo en agua. En Gálatas capítulo 4, versículos 3 al 5, dice lo siguiente: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Este texto claramente nos enseña que Cristo Jesús vino al mundo para redimirnos y darnos la adopción de hijos. Y esto es maravilloso. No todos son hijos, solo son hijos de Dios los que hemos confiado en Cristo y hemos sido adoptados por su gracia en su familia. Bendito y alabado sea nuestro Dios por este maravilloso regalo. Ahora somos hijos de Dios, somos familia de Dios, somos la iglesia del Señor. En Juan capítulo 1, versículos 11 al 13, dice lo siguiente también acerca de esta verdad: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este texto nos dice que Cristo vino a los suyos, vino al pueblo judío, el pueblo judío lo rechazó, pero a todos los que le recibieron, refiriéndose a los gentiles, a los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en su nombre, creer en lo que Él hizo por nosotros. A ellos Dios les dio la potestad o el derecho de ser hijos de Dios. Solo los que creen en Cristo, solo los que le reciben y creen en su nombre, tienen la potestad o el derecho de ser hijos de Dios, porque son engendrados no por voluntad humana, ni por voluntad de varón, sino de Dios. No es porque mi papá diga, ni porque yo quiera, es porque Cristo en su gracia puso su Santo Espíritu en mí, quitó la ceguera espiritual, la sordera espiritual, la dureza de mi corazón y me permitió creer, dándome la fe para que yo confiara en lo que Él hizo en favor de mí en la cruz del Calvario. Por eso le invito hoy a confiar en Él y a descansar en Él, porque solo a través de Él puedes venir a ser hijo de Dios. No hay otra manera de llegar a ser hijos de Dios, solo a través de Jesucristo y su obra perfecta. Espero que esta enseñanza el día de hoy haya traído luz y esperanza a su vida, y que usted pueda entender que solo a través de Cristo Jesús puedes llegar a ser hijo, y que puedas entender que la ley de Dios tiene el propósito de mostrarte el pecado y llevarte a los pies de Cristo para que confíes en Él y, confiando en Él, llegues a ser hijo de Dios por su gracia y su misericordia. Hasta aquí nuestra enseñanza por el día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, el próximo programa. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.
hemos llegado a la parte final de Tiempo con Dios. Agradecemos su fiel sintonía y deseamos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Les esperamos en nuestra próxima emisión para tener un tiempo con Dios.